Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reinterpretar. Hoy me acompaña una mujer muy poderosa. Ella es Gloria Tadí, es una mujer mexicana, indígena, feminista, migrante, etcétera, 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 que trabaja con medios comunitarios y tiene proyectos muy chéveres y además también su historia es bastante inspiradora. Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juanita? Muchas gracias, muy bien. Y pues gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla. Porque yo te presento como Gloria, pero no me atreví a decir tu Tadí. Háblame un poco como de tu nombre para que entremos en contexto primero con el nombre. Bueno, mi nombre es Gloria, pero aquí en Estados Unidos todo el mundo me conoce como Tadí. Y Ajá, más rato vamos a platicar. Pero bueno, Tadí es una palabra en la lengua huicateca, Dvaku, que significa muchacha. muchacha. Así es, Ok, que es donde, de de donde yo donde soy. tú eres, de la región de tú eres. Háblame un poco primero de dónde eres y cómo resultaste acá en Nueva York. ¿Cómo resulté? ¿Cómo aparecí aquí? ¿Cómo llegamos acá? Exacto. Bueno, yo soy originaria del estado de Oaxaca, México, Ajá, perteneciente a la región Cuicateca. Y digamos que llegar a Estados Unidos fue la tercera vez que emigré. Primeramente emigré de mi comunidad como a los 12 años al norte de México. Y después de ahí me fui a Ciudad de México, sí. donde pasé la mayor parte de mi vida. Y hace 16 años nuevamente vuelvo a migrar, ¿no? Las circunstancias de la vida te ponen en lugares que no imaginaste y este fue el último país al que yo soñé con venir. Al último, ¿por qué al último? Porque, híjole, hablar de Estados Unidos o venir a Estados Unidos para mí no era eh, como una prioridad. Ajá. Tenía sueños como de estudiar y muchas cosas, pero a veces la vida y las circunstancias familiares te llevan por otro camino que te obligan a seguirte desplazando a otros lugares para buscar otras oportunidades y otros sueños. Claro que es la historia de muchos migrantes. Así es. Cuando hablamos un poco de la historia familiar y todo lo que nos arrastra a muchas personas por distintos motivos a llegar acá, también digamos que terminamos todos haciendo, digamos, el periodismo, en tu caso el activismo y los medios comunitarios, en razón a todo eso que nos movió a llegar acá en parte, pero también tú eres una persona cuéntame un poco qué hacías en México y cómo transicionaste de lo que siempre has hecho al activismo. Bueno, en México yo inicié muy joven. Yo creo que tenía como unos 17 años cuando me involucré con compañeros de mi comunidad que en ese momento ya radicaban en la Ciudad de México y creo que el primer contacto que tuve con el activismo fue enfrentar un poco los problemas que vivía mi comunidad en Ujú. aquellos años, como los conflictos de límites territoriales, después la tala de madera y al último, antes de yo salir de México, era la lucha contra las mineras. Ok, Entonces ok. ya, o sea, ya venía como de ese camino, solo que al llegar a Nueva York pues no me involucré de inmediato, sino fue hasta como finales del 2014 cuando pasa lo de Yotzinapa, es que regreso otra vez al activismo, pero ya bajo otra causa. Claro. Llegaste a Nueva York y en qué empezaste a trabajar, qué hacías en México y qué llegaste a hacer acá. Bueno, en México mi último trabajo fue en un club deportivo, ahí estaba trabajando en el área administrativa. Sí. Y llegando aquí, pues la vida cambió. Ujú. La vida cambió brutalmente. Porque pasé de trabajar en una oficina y llegué a limpiar cuartos en un hotel. Sí. Entonces, cuando los amigos me preguntaban en México, ¿qué estás haciendo? Yo, pues nada, solo cambié la computadora por la aspiradora. Nada, dos máquinas totalmente Sí, distintas. Claro. ¿Te exacto. dio duro eso? Sí, definitivamente los primeros años, tan solo el primer año, ¿no? Porque pues uno llega con una mano atrás y otra adelante, o sea, Claro. llegas sin nada y aparte llegas endeudado, Ajá. entonces sí, el primer año me acuerdo que yo decía, no, yo me quiero regresar a México. Veía mis manos, porque justo llegué como en el tiempo de frío y empecé a trabajar en ese lugar y las manos como me sangraban de los Claro. químicos porque yo pues no sabía usar Claro, los claro. guantes ni esas cosas. Entonces sí, la verdad es que fue muy duro.
porque aparte había que tener 2 trabajos para poder pagar la deuda. Obviamente, obviamente. Así es. No sé si se puede hablar un poco de tu historia de cómo llegaste acá, o sea, digamos, ¿tú cruzaste la frontera o algo así? Sí, no tengo, digo ya, dicen que por ahí mi vida está tan pública y mis trabajos y todo, Bueno, pero ya eres pues un ser público. So, poco narranos cómo fue ese evento de cruzar. bueno, creo que a diferencia de mucha gente ya tenía un poco como de idea porque mis hermanas llegaron un año antes, Oh, ok. entonces ya me platicaron cómo era el camino, pero la persona, en ese tiempo, la pareja con la que yo vine de México, pues él no tenía idea, alguien que había nacido en la ciudad y no tenía ni idea de lo que es, pues, andar en el campo, ¿no? Yo pues nací en el campo, pues ya Claro, más o claro. menos tenía la idea, ¿no? Pero tardé casi una semana del día que salí de México, salí un 14 de noviembre del 2008 por la mañana y como no tenía mucho dinero salí en autobús hasta la frontera y muchos ya ahora ya se vienen en avión hasta la frontera. En ese momento yo no tenía pues el Guau, dinero, sí. entonces me tomó como 24 horas llegar de Ciudad de México hasta la frontera y ahí estuve solo 2 días y hasta el día que pasé. A mí sí me tocó brincar el muro, por eso cuando luego veo los documentales y la gente... Brincaste el muro. Sí, ¿Cómo? O sea, yo siempre, obviamente, yo periodista cubriendo migración y siempre veo todas esas escenas y me parece una cosa, o sea, es tremendo. sí. ¿Qué recuerdas tú de eso si nos puedes contar? Bueno, de eso yo recuerdo que nos decían que había que brincar el muro cuando había cambio De guardia. de la guardia. Ajá. Y entonces recuerdo que la primera noche que tratamos, brincaron 2 compañeros y yo ya estaba hasta arriba y en eso venía la guardia y me hicieron bajar, tuve que pegar un salto bastante alto y de ahí tengo como un problema en el talón desde Oh, entonces. quedaste entonces con un Sí, problema del talón. Wow. sí, Tremendo recuerdo. sí. Tremendo recuerdo. Pero sí, o sea, y al día siguiente recuerdo que ya pues me tocó también ver todo este movimiento en la frontera que uno que está en el centro ni siquiera se lo imagina, o sea, sí los ha Claro. escuchado pero no te lo imaginas, ¿no? Me tocó como esa noche que nos regresaron, me tocó dormir en la arena, debajo de las vías del tren y como a la medianoche la gente o sea, del lado mexicano, los federales y la gente del narco estaban ahí intercambiando balazos Sí. y cosas así. Wow. Entonces eso fue, Qué experiencia tan híjole, fuerte, sí, ¿no? Qué experiencia sí. tan fuerte y cómo te marca eso también, que eso que tú dices, ¿no? De pronto esa parte del activismo se pausó un poco, pero yo creo que también este tipo de experiencia también las has ido sacando a medida que también vas luchando por la gente migrante que llega en las fronteras. Llegaste acá, digamos, después de toda esta experiencia en tus trabajos y tú dices que hubo un antes y un después de Ayotzinapa, si podemos hablar de eso. ¿En qué momento empieza otra vez esa gloria activista a hervirse la sangre y a decir, ok, yo quiero como mostrarme más? Y hablemos un poco de eso, que es lo que nos convoca acá, ¿no? ¿Cuál es el antes y después de Ayotzinapa? Y si nos puedes poner en contexto, de pronto hay mucha gente que no conoce un poco del caso. Claro, bueno, yo creo que el activismo no precisamente es como estar en la lucha social. Dicen que uno se activa desde el momento que está ayudando, que está haciendo cosas por la Claro, claro. comunidad. Y durante ese trayecto precisamente del cruce de la frontera, en México yo aprendí a inyectar y conocí un poco cómo funcionan los antibióticos y todos estos Ujú. medicamentos que a veces acudimos a la farmacia, ¿no? Para rápido. Cuando salí de México me traje un paquete bastante importante de antibióticos, jeringas, Claro. todo para suministrar, para hacer curaciones. Ajá. Solo traje en la pierna, en una de esas bolsas que te venden así amarrada. Wow. Y eso siempre he dicho que fue lo que salvó mi vida. Porque ¿Por era la qué? única mujer en un grupo de 14 hombres. Y entre esos estaba pues la persona que nos trae el coyote. Sí. Y él venía con un problema de una muela. Entonces vine suministrándole antibiótico hasta que Claro, es llegamos. súper necesario. Sí, y en la noche, esa noche que dormimos pues sí, en el desierto, cuando dije que la policía empezó a pelear con la gente del narco, muchos se echaron a correr, pero como estaba oscuro pues no veías nada y al día siguiente casi todos volvieron al punto donde estábamos Sí. y venían con algunas heridas, entonces me encargué como de curar y siempre he dicho que esa bolsa y que todavía la guardo. La guardas, Sí. claro, no es tu objeto, o sea,
Claro. me salvó la vida porque ya todo el camino me cuidaron. Claro, y tú a la vez también le salvaste la vida a ellos de alguna u otra manera. Sí, entonces yo digo que siempre he dicho que el activismo no nomás es que uno anda en la calle luchando o el activismo Claro, se da de muchas maneras, entonces yo creo que es algo que ya uno trae. claro, claro, Ah, como el tema del servicio. ¿Qué pasó después de Ayotzinapa cuando te enteras de la desaparición de estos 43 estudiantes en México? Bueno, desde muy pequeña también conocí la injusticia en mi familia hacia mi papá, entonces cuando pasa lo de Ayotzinapa, pues fue como mexicana, como ser humano, Ujú. me puse en los zapatos de esas personas, de esos padres, y dije, mi madre está allá, mi hermano está pequeño, estaba en ese momento en la escuela todavía, y yo dije, no quiero que mi madre ande como ellos buscando a su hijo, ¿no? O mi hermana. Entonces, cuando pasa eso, yo siempre he vivido en Nueva Jersey, entonces no tenía como mucho contacto en Nueva York. Me puse a buscar en las redes y encontré gente que ya estaba organizando. Estoy hablando de diciembre del 2014 porque eso fue en septiembre y hasta diciembre es que encontré un grupo y es así como nuevamente regreso y me incorporo a esta cuestión de la lucha social. Y Ujú. bueno, para la gente que no sabe, el 26 de septiembre del 2014 el Estado mexicano desaparece 43 estudiantes de una de las escuelas más importantes de maestros, la escuela rural, que se llama en Ayotzinapa, está en Tixla Guerrero. Entonces, eh, pues es algo que es una noticia que conmocionó de manera internacional, no nada más Sí, local. sí, sí. Y digamos, volviendo a lo que tú mencionabas, ¿tu papá también sufrió este tipo de violencia? ¿Alguna? Sí, mi comunidad es una comunidad que todavía se rige por usos y costumbres. Ok. Entonces, recuerdo que en el año 1986, yo tenía 10 años apenas, cuando él termina su mandato como tesorero del municipio donde nosotros somos, un grupo vino y se impuso para tomar la presidencia. Entonces él, porque querían el dinero que él tenía como tesorero, entonces protegiendo el dinero del pueblo, él salió y lo fue a depositar en otro lado. Entonces eso fue como una persecución y lo viví muy de cerca, entonces eso me llenó desde ese momento como de mucha rabia, de mucha impotencia, pues porque era una injusticia. Mi papá Claro. nunca se robó nada. Yo era una niña todavía, pero me daba cuenta de lo que sucedía. Claro, viviste un poco como tan cerca ese tipo de injusticias. Empiezas a involucrarte, digamos, con este grupo en el activismo, pero a la vez también nace, tú me contabas un poco esa inquietud por los medios, por los medios en general. ¿De dónde viene eso? Porque obviamente estamos acá de colega a colega hoy. ¿De dónde viene esa inquietud y cómo fue esa transición de decir como, bueno, trabajo acá, soy migrante, tú también te defines como feminista? ¿En qué momento viene esa como, no sé, como nacimiento de una persona de medios? Bueno, había tenido un primer contacto, yo creo que tenía como 17 años. Me acuerdo que grabé 2 programas con una estación radio comunitaria del estado de Oaxaca y siempre tuve el sueño de estudiar comunicación, nada más que Ujú. las circunstancias no me lo permitieron. Ajá. Entonces yo creo que ha sido un sueño que ha estado ahí. Entonces en el 2016, cuando precisamente andaba con esto de Ayotzinapa, me daba cuenta que pues por aquí no había tanta difusión, la comunidad realmente no estaba, o sea, como no sabían al 100% qué era lo que estaba sucediendo y me di cuenta que nos hacían falta muchos espacios donde la gente pudiera hablar por sí misma, ¿no? O sea, no que uno está haciendo la voz de la gente, sino que ellos mismos contaran sus historias Sí. y que tuvieran ese espacio donde se sintieran seguros y también pues donde no fueran censurados. Claro, claro, claro. ¿Cómo llegaste a trabajar en tu radio? Y háblanos un poco de eso. Bueno, el radio se fundó en febrero del 2016. Radio Rebel, Rebeldía Radio, Rebeldía Radio, sí. Yo la siempre voz digo migrante radio. de Nueva York, fue fundada aquí en la ciudad de Nueva York, por eso se le quedó ese nombre, aunque ahora Ajá. ya nos movimos a A New Nueva Jersey. Jersey, sí. Este, bueno, los primeros años lo hicimos pues sí, vía internet, Ajá. pero también el trabajo, la gente también no está tan preparada como para tener la paciencia, porque hay que tener mucha Es mucha paciencia, paciencia. hay que tener mucho compromiso con uno mismo, pero también un compromiso con la comunidad, un compromiso de, no tanto porque
estamos, porque digo, tú y yo sabemos que en los medios comunitarios no hacemos dinero, al contrario, terminamos poniendo de nuestra bolsa. Totalmente. Entonces, fue muy difícil. Entonces, como a los 3 años dejamos de ser radio como tal y nos volvimos radio digital, o sea, hacer programas a través de Facebook. Y es así como lo hemos venido haciendo. Y pues ya, digamos que más para acá, cuando fue la pandemia, fuimos un puente entre la comunidad migrante y sus comunidades de origen. También tratamos de cubrir un poco las necesidades en los primeros meses cuando la contingencia se iba levantando. Pudimos juntar un poco, vuelvo a lo mismo, de nuestra bolsa para poder darle comida, por lo menos a la gente que nos seguía. Sí. Ajá, y aliarnos con otras organizaciones que nos apoyaron. Claro, ustedes fueron como claves de comunicación. Y eso es un poco lo que el objetivo de los medios comunitarios es ser eso, es más que todo, más que generar opinión, debate, que también se habla de cosas importantes, es ser un medio de servicio, ¿no? ¿Qué opinión te merece, digamos, la labor? Y pues obviamente acá me da culpa porque yo también trabajo como periodista, pero ¿qué opinión te merece, digamos, tú como migrante que has pasado por esta historia de cruzar frontera, venir a trabajar acá, el cubrimiento que le hacen a la población migrante por parte de los medios de comunicación acá? Híjole, siempre he dicho que los medios comunitarios existimos como la otra parte para romper estas narrativas opresivas, este control del sistema, la media convencional. Pues en realidad a las comunidades migrantes no nos hace honor, pues nosotros solo somos para ellos una pieza de mercancía, ¿no? O sea, servimos para la noticia cuando nos pasa una desgracia, porque eso es lo que ellos venden. Uh-huh. Entonces, por eso me parece importante que todos estos pequeños medios que habemos en las comunidades existan para hacer la contraparte, ¿no? De la media comercial, de los medios convencionales. Claro, yo vi un documental que te hizo una amiga en común que tenemos, Ariel Goodman, a la que le mandamos un saludo, que dijo que iba a escuchar esta entrevista. Y yo veía las escenas y obviamente tú en tu cocina, o sea, después te vas a grabar y ya tienes una rutina demasiado, pero además también trabajas, tienes tus trabajos. Cuéntanos cómo es como tu rutina, ¿no? Porque también, y lo digo por la respuesta que me acabas de dar, lo que tú dices, ¿no? Los migrantes también y personas que trabajan en oficios de servicios también tienen hobbies, también tienen intereses, también tienen pasiones. Cuéntame cómo es tu rutina como comunicadora y mujer trabajadora migrante. Bueno, ahorita sí ya ha estado como disminuyendo un poco la actividad. Ajá. Bueno, no, creo que no. Creo que estoy trabajando más. Bueno, digamos que de lo que sí vivo, pues soy niñera, o sea, me encantan los niños. Nunca fui mamá, entonces creo que era por ahí algo que tenía escondido. Y siempre decían, los niños no me gustan. Pero después de un trabajo que tuve, que cuidaba una persona, y cuando ellos murieron, porque ya eran viejitos, eso me pegó mucho, porque aparte soy muy dada a crear estos lazos, estos vínculos que son a veces muy fuertes. Entonces eso me pegó mucho, y cuando iba a buscar trabajo me dijeron, no, ya no hagas eso, mejor ponte a cuidar niños. Dije, es que a mí no me gustan. Y sí encontré un trabajo, casi 9 años cuidando a unos niños, y descubrí algo que yo no conocía, ¿no? La importancia del cuidado. Del cuidado, sí. Y que a veces este trabajo es bien, no se visibiliza. No, es tremendo el oficio, las labores del cuidado, la economía del cuidado, y que obviamente la mayoría de personas que hacen esto son mujeres. Es uno de los más subvalorados en el mundo, y es muy demandante, porque a la vez tú estás cumpliendo, por ejemplo, en tu caso como niñera, tú estás ayudando, por ejemplo, a que otra mujer pueda salir a hacer sus funciones, pero a la vez tú también estás entregando, y mejor dicho, es que no tiene un valor. Cuidar niños y cuidarlos bien no tiene valor. Sí, no, yo la verdad es que con el paso de los años me di cuenta o sea, parecía que nada más es que vas a cuidar a los niños, pero no es cierto. Los niños te conviertes no solo en la niñera, te conviertes en la maestra, la enfermera. Claro. Y justo me toca la pandemia con esta familia con la que estuve muchos años. ¿Sí? Y pues yo terminé dándole clase al niño más grande, o sea, hasta que terminó el curso. Entonces, pues no solo somos niñeras, somos muchísimo más que eso. Entonces, en ese trabajo estaba trabajando 50 horas a la semana.
So, después de ahí siempre buscaba como por lo menos un día a la semana hacer un programa, o sea, algo que realmente a la comunidad les sirva. No tanto para entretenerlos, porque para entretener hay muchísimo Sí. y eso es lo que menos necesitamos. Entonces, siempre trataba de eso, estaba tratando de hacer eso, pero también aparte seguir haciendo ese vínculo con las comunidades, ¿no? A mí me llaman y me dicen, oye, necesito repatriar un cuerpo, necesito sacar mi acta, necesito esto. Entonces ahí estoy buscando cómo hablo a los consulados, voy acá, voy allá, les hago acompañamiento y siempre ha sido también, o sea, bajo, ¿cómo se dice? O sea, pagando yo los gastos. También estuve trabajando como 2 o 3 años con el gobierno del estado donde yo soy para reunificar familias. Ajá. También ese es un trabajo, fue un trabajo voluntario, porque son cosas que el dinero no te va a pagar. Eso no se paga con dinero. Claro. Ver a la gente contenta, eso no se paga con ningún dinero. Y yo siempre he pensado, porque la gente lo me dice, ¿por qué pierdes tu tiempo haciendo eso? Porque cuando yo llegué a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera ayudado. Totalmente. Y que alguien se hubiese encontrado con esos programas que son básicamente periodismo de servicio, donde tú estás ofreciendo y decir a la gente dónde encontrar la información, porque lo que tú dices es muy cierto. Ahorita hay muchísima información, pero a veces cuando uno quiere encontrar la información básica necesaria para el día a día, se pierde en ese montón de información sobre Así entretenimiento y que la gente no lo encuentra y genera una distracción, digamos, para mucha gente que viene acá con ciertos objetivos. ¿Qué te ha enseñado a ti el hacer este programa? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué has aprendido de hacer este programa? Ay, qué aprendido. Híjole, yo creo que todos somos, o sea, iguales en necesidades. Todos tenemos diferentes sentimientos, pero al final del día todos somos migrantes. No importa si estás aquí o estás en otro país y siempre vas a necesitar la ayuda de alguien. Entonces, creo que me quedo con esa experiencia, eso que me ha llenado el corazón, porque a veces no importa qué tan cansada esté, si la gente me llama, yo le atiendo a la hora que sea. A veces, y sí me tocaba pedir permiso, y afortunadamente esa familia es una familia que yo quiero mucho, y si le decía, oye, ¿sabes qué? Me llamaron y yo tengo que ir. Ajá. Sí, ándale, ve. Sí, comprendían. Sí. Sí, ellos saben, digamos, que tú haces todas estas labores. Sí, porque justo en un pedacito del documental ellos nos permitieron grabar dentro de su casa. Oh, yo vi, sí. Sí, ellos nos dieron permiso de grabar porque ellos conocen todo mi trabajo. Claro. Entonces, yo creo que te vuelve más humano todavía, más empático. Sí. Eso yo creo que... Tú también estás involucrada y te pregunto, es una pregunta que tenía, ¿en qué momento...? Porque es muy, a veces digamos que todas esas labores que haces, además estás en un trabajo que es de servicio, también tienes mucho contacto con la comunidad, pero a la vez también creo que como nos reconocimos fue en algunos encuentros feministas acá en Nueva York. ¿En qué momento tú te defines feminista y cuéntanos un poco como de ese activismo feminista que has hecho? Híjole, yo creo que hay causas por las que uno se va... es un proceso gradual, no es como ya, hoy me desperté y hoy soy feminista. No, es un proceso gradual y tiene que ver mucho la manera como te vas envolviendo en todas estas luchas sociales. Y bueno, eso fue lo que pasó conmigo, pero también una vez que empiezo a mirar esto, también me empiezo a mirar a mí misma, ¿no? De las violencias que yo he sufrido desde que nací, solo por el hecho de ser mujer. Entonces, sí, fue una cosa, un proceso gradual, o sea, no es como tal día ya me convertí, ¿no? Y luego empiezo a ver todo lo que pasa en México, aunque estoy lejos, pues siempre pues, está la familia y nuestros contactos, porque también aparte he creado estas redes, ¿no? De compañeras en México, en Ecuador, en otros países he creado esas redes y siempre estamos como en contacto, entonces... Esas cosas me movieron y en el 2020 hice con unas, no hice nada más, hicimos unas compañeras y yo un evento grande en Times Square para visibilizar lo que está pasando con las mujeres, por qué están migrando, o sea, de qué vienen huyendo las mujeres. Entonces en ese evento pudimos traer una mujer que tiene un colectivo en Veracruz, en México. La hija de ella se desapareció en el 2012 y ella se enfrentó a Araceli Salcedo. Sí, entonces creo que fue una de las acciones que hicimos en Nueva York.
Y fue la primera vez que también hice un topless, que nunca lo había hecho. Ok. ¿Y qué tal se sintió? No se sintió porque, ¿cómo se dice? Tenía mucho miedo, pero en ese momento sentí toda la solidaridad de las mujeres que estábamos ahí. Ajá. Y con el frío ¿Qué no sensación sientes. de libertad también? Sí, ¿Qué sensación sí. de libertad? Yo siempre digo que si yo fuera por un día hombre andaría sin camisa por toda la ciudad. Me encantaría andar desnuda por toda la ciudad sin que nadie me diga nada totalmente. Sería mi deseo en la vida. Sí, Pero bueno, entonces, digamos, todas estas actividades que tuviste con Araceli, que tiene este colectivo de madres que están buscando a sus hijos, de personas que están buscando a sus hijos desaparecidos, la hija de ella desaparecida, y todas esas actividades también, digamos, que has generado tu propia comunidad. Y te sí. pregunto, digamos, cuando uno está entregado, porque también pasa y siento que acá hay la mayoría de personas que migran están sirviendo a los suyos en su comunidad o a las personas en su país, pero digamos, tú sirves mucho. ¿Cómo te ayudas a ti misma? ¿Qué consejos tienes para las personas que también se dedican al servicio y además estás en un oficio de cuidado? Fíjate que hubo un tiempo que sí me olvidé un poco de mí misma porque estaba como muy metida ayudando, haciendo, trabajando, estudiando también. Y el año pasado, sí, no, hace como año y medio, un poco mi estrés colapsó. Sí. Y justamente esta familia con la que estaba trabajando, ellos me dijeron, tienes que tomar terapia. Y me mandaron a la acupuntura, me mandaron a hacer masajes. ¿Para qué? Para que mi cuerpo empezara a soltar todo eso, porque sí llegó un momento que a veces no te das cuenta hasta que llegas a tu casa. Total. O sea, uno puede andar, es como ahorita yo le decía a los compañeros, me siento destruida, cansada, porque fue mi primera semana con otra nueva familia. Entonces le dije, pero soy como, me gusta cumplir. Claro, Porque no. todos, yo siento que el tiempo de todos y todas y todos es bien importante, entonces hay que respetarlo. Y así, y entonces, pero ahorita sí trato como ya de medir mis tiempos, o sea, como esto sí quiero ayudar, pero ya no están mis Ah, no, capacidades claro, porque emocionales y de tiempo. Entonces, ahorita sí, este año como que ya estoy priorizando más mi cuerpo, mi buenísimo. mente, y porque me estoy como más enfocada en terminar la escuela. Claro, hablemos de eso, ¿no? Que también estás estudiando. Sí. Me estabas contando ahorita, primero que todo te agradezco porque yo sé que has tenido una semana bastante complicada y te agradezco mucho estar acá, lo valoro mucho. Cuéntame de eso que estás estudiando, qué está pasando en el ámbito de la academia para ti. Bueno, en México las circunstancias en mi familia me convirtieron muy pequeña, sí puedo decir que muy pequeña, como 14, 15 años, me convertí en el papá y la hermana mayor. Ujú. Entonces me tocó trabajar y ya no pude seguir estudiando. Hizo como un sistema abierto allá, pero no lo terminé. Entonces hace algunos años descubrí que la UNAM tiene un sistema a distancia. Y yo dije, ah, sí, yo, porque mi sueño también siempre fue estudiar en la En la UNAM. UNAM. Y cuando cuando hago como la aplicación, me dicen que no me van a validar nada de lo que yo hice allá. O sea, tengo que volver desde el Oh, principio. ok. Y entonces sí, cuando pasó eso dije, ay, 3 años no los voy a aguantar, pero ya voy a terminar, ya solo me falta un mes. Excelente, Y entonces, felicitaciones. gracias, espero que ya para el próximo semestre, que es creo en febrero, ya esté en la universidad estudiando comunicación y periodismo. Comunicación y periodismo, me encanta y seguramente ya, o sea, ya lo eres, simplemente es cumplir como ese requisito y un poco tu reto personal de estar Sí. contigo misma. Para cerrar y ir cerrando un poco también, quiero que me cuentes qué consejo le darías a las personas que, digamos, quieren como involucrarse en medios comunitarios, están queriendo abrir sus propias radios, sus propias emisoras. ¿Cuáles serían como tus consejos para que las personas empezaran? Bueno, primeramente tienen que saber qué es a qué se quieren enfocar. Porque no es lo mismo llegar y me siento en un micrófono y pongo mi teléfono y empiezo a hablar de cualquier cosa. O sea, sí tienes que tener como esa línea. En el caso Un de nosotros en mensaje, sí. Rebeldía, pues cubrimos la lucha social principalmente. También hacemos un poco de cultura, un poco de arte. Lo que sí no hacemos es las cuestiones de farándula, a menos que la persona que van a presentar hable un poco de las comunidades migrantes. Ok. Pero no, o sea, siempre como que somos muy delicados con ese asunto.
Y de ahí en fuera, pues solo hay que tener muchas ganas, solo hay que tener mucha paciencia, porque a veces me decía una persona, ¿y para qué pierden su tiempo? Ni tienen tantos seguidores. Es que yo no estoy compitiendo con nadie. Estoy solamente dando un servicio. Desde los proyectos comunitarios, pues no solo se hace medios, desde ahí se organiza, se convoca, se denuncia, se celebra también, ¿por qué no? Se ayuda, o sea, son muchas cosas. Entonces, si alguien está pensando que quiere hacerlo, pues solamente hay que hacerlo, hay que tener la constancia y un poquito de disciplina, porque aunque no recibimos un sueldo, sí, hay que ser un poquito disciplinados. No es como que hoy sí, mañana no quiero. Menos, Constancia. ajá, un Claro. poco de constancia y no importa tampoco el estatus. Uno puede hacer lo que quiera, claro, hay ciertas limitaciones, pero nada es imposible. Nada es imposible. Me encanta esa frase y además también porque, no sé, siempre pregunto, ¿te veías, digamos, porque a mí me encanta comparar la historia cuando uno recién llegó, que todo lo ve trágico, uno nunca va a poder, todo, ¿te veías cuando llegaste como la mujer que estás ahorita, hablando ante micrófonos, haciendo activista, ya terminando, ya a punto de entrar a la universidad, como lo pensaste alguna vez? Bueno, hasta donde estoy para el día de hoy, no lo soñé, pero siempre he sido una persona que no le da miedo las cosas. Ajá. En un trabajo que tuve, que fue de los primeros aquí en Estados Unidos, estaba trabajando en una tienda de ropa y, o sea, pues te ponen a recoger la ropa, ¿no? Y como a la semana vino el manager y me dijo, oye, la caja está llenísima de gente, ¿tú crees que puedas ir? Y le dije, sí, claro, a mí no, tú nada más enséñame, nada más que acuérdate que yo no hablo inglés, solo hablo lo básico. Y me dijo, no importa. Y entonces fue y me enseñó como en 5 minutos cómo funcionaba la caja y me cambiaron A la caja. a la caja. Y yo tenía creo que como un año aquí. Wow. Y en esa área donde yo llegué, pues hay mucha gente anglosajona, perdón, y sigue habiendo, no hay mucho latino. Wow. Entonces, es que nunca hay que tener miedo y nunca hay que decir, ay, no puedo. O sea, yo nunca lo he hecho, pero si tú me enseñas, No, siempre yo aprendo. se puede, siempre O sea, se todo puede. se puede. Primero que hay que quitarnos la palabra no. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo y muchas de las cosas que uno hace es porque pues se tiene que convencer de que las puede hacer, ¿no? Y es uno mismo el que se tiene que convencer. Te admiré mucho tu vestido y tus aretes hoy porque vienes vestida hermosa y eso me enlaza a la pregunta, ¿cómo este tema indígena se enlaza en tu día a día con todo lo que haces? ¿Cómo se enlaza tu ancestralidad con todo lo que haces? Híjole, primero porque pues soy de una comunidad Ujú. indígena y lo enlazo pues tal vez desde mi cocina, desde las Sí. cosas que hago, muchas de mis comidas que todavía preparo y que le enseñé a los niños de esa familia son comidas que mis abuelas pues me enseñaron. Y no es que me enseñaron porque o sea, uno se paraba y ahí aprendía, ¿no? Y eso me recuerda y me sigue conectando también, o sea, no ha permitido que exista ese rompimiento a pesar de las distancias. Wow, me encanta y además porque también siento que llevas contigo o sea, todo ese tema del servicio y de comunidad, pues es parte también Ujú. del lugar donde naciste. Te agradezco mucho por este espacio y no sé si quisieras agregar algo. Pues no, gracias a ti y pues no se olviden, todo es posible siempre y cuando querramos, porque a veces en las grandes ciudades la gente tiene miedo a la discriminación y esas Claro. cosas. Solo hay que tener la seguridad en uno mismo primeramente, porque si es como el que va a buscar trabajo, si va con cara de flojera y arrastrando los pies, pues obviamente eso es lo que proyectamos y te van a dar el trabajo. Y es lo mismo en todas las cosas que hacemos todos los días, eso tiene que ver mucho nuestra actitud. Sí, y voy a meter una preguntita extra porque me parece importante, ahorita que mencionas, digamos, todo el tema del mensaje para la gente. Ahorita, digamos, en estas circunstancias donde en Nueva York están llegando muchas personas nuevas que vienen migrando de todos nuestros países, ¿cuál es como el reto principal que tú ves? ¿Qué es lo que más está dificultando para estas personas? Híjole, volvemos a lo mismo. Los medios convencionales están jugando un papel Ujú. que no beneficia nada ni a los que estamos aquí ni a los que acaban de llegar. Y para ellos es un doble reto. Y siempre he dicho pues que hay que apoyar porque también nosotros llegamos igual o hasta peor a veces. Sí. Entonces, pues que no hay que juzgar, hay que mejor conocer un poco de la historia y de las historias de la migración
a lo largo de la humanidad, que eso no es nuevo, solamente que estas políticas racistas, estas políticas que se han endurecido, pues han exacerbado este sentimiento de resentimiento de las personas que están aquí. Uh-huh. Claro, claro, no, pues yo agradecida y por favor diles a la gente dónde puede encontrar tu radio, Rebeldía Radio, y cómo te pueden oír todo. Bueno, por ahorita no estamos haciendo nada porque estamos en un receso. Estamos pensando que salimos nuevamente para finales de septiembre, pero casi constantemente estamos poniendo cosas en las plataformas como Instagram, TikTok, Twitter. Bueno, ya no es Twitter, ahora ya es X y Facebook. Y estamos ahí, como Rebeldía Radio, La Voz Migrante en Nueva York. Ahí estamos, ahí nos pueden encontrar. Ahí pueden encontrar a la rebelde Gloria Tadí. ¿Lo dije bien? Tadí, con el acento de la doble I. Tadí. Ajá. Oh, porque si tú dices Tadí, entonces ya no. Ya no es así. Exactamente, ya tiene, ajá. ¿Y eso te lo pusiste tú? Lo que pasa es que mi abuelita, la mamá de mi papá, ella no hablaba español, castellano. Entonces siempre decía, en nuestra lengua decía, Tadí, decía, esa muchacha. Esa muchacha, ajá, qué interesante. Sí. Bueno, nada, te agradezco por toda esta dosis de sabiduría y ya saben que pueden encontrar a Gloria Tadí en las plataformas, la etiquetaremos acá y a ustedes muchísimas gracias por hacer parte de esta conversación. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Dios Nadive, muchas gracias. Gracias.